Muchas gracias. Muchas gracias, señor primer ministro. Tiene la palabra el ministro de Economía y Finanzas, señor Carlos Oliva Neira. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Le pido, por favor, presidente, la autorización para poder pasar una presentación. Autorización para presentar. Gracias. Bueno, muy bien, empezamos ahora este periodo de 3 meses en los cuales vamos a debatir conjuntamente con todos los presentes el presupuesto propuesto por el Poder Ejecutivo para el año fiscal 2020. Esta presentación consta de 5 partes. Vamos a empezar por el contexto macroeconómico, que es la base que hemos utilizado para poder elaborar este presupuesto. Para el año 2020 se prevé una recuperación del crecimiento económico a pesar del contexto internacional desafiante que tenemos. Esta recuperación se daría tanto en el entorno internacional como, por supuesto, también en el entorno nacional. Allí pueden observar ustedes cuáles son los supuestos que están detrás de la formulación del presupuesto. Algunos de ellos que conviene destacar: el Producto Bruto Interno crecería 4% el año próximo. En el mundo, el producto de las economías de todo nuestro planeta crecerían en un 3,4%, una tasa ligeramente superior a la de este año. La variación de los precios se espera en un 2,4%, es decir, la inflación el año próximo se podría estimar en 3,4% y el tipo de cambio empleado para estas proyecciones, para esta propuesta, sería de 3.33 soles. Sabemos que el contexto internacional es adverso. Este año ha habido una reducción importante en la tasa de crecimiento global. Hemos pasado de un crecimiento de 3,6% en el año 18 a un crecimiento esperado de 3,2% en el año 19. Sin embargo, los principales analistas internacionales, en particular el Fondo Monetario Internacional, prevé una ligera recuperación hacia el 3,4% el año próximo. Algo similar sucedería con los términos de intercambio. Este año hemos tenido un shock negativo de los términos de intercambio. Ustedes pueden ver en el gráfico, de un índice de 120, estaríamos pasando a 115 este año. Se espera una ligera recuperación a 117 el año próximo. Pero más allá de este entorno internacional, lo más importante para nosotros es considerar que el Perú sigue manteniendo unos sólidos fundamentos económicos. Durante los últimos 25, 27 años hemos tenido una prudencia fiscal y un manejo monetario adecuado que nos ha permitido tener indicadores relevantes que son de los mejores de la región de América Latina. Algunos de ellos ustedes los pueden ver en la pantalla. La deuda pública como porcentaje del PBI, por ejemplo, está en un 27% este año. Esta es la tasa más baja de deuda de los países de la región. Eso tiene su correlato en el riesgo país. El riesgo país que enfrenta el Perú es también el más bajo de la región en el año 2019, incluso por debajo de los países de la Alianza del Pacífico. Las reservas internacionales netas son de las más altas de la región. Un 28% del PBI equivalente es el monto que tenemos en reservas internacionales netas, muy por encima de otros países. Y la inflación es también de las más bajas de la región y ha sido así durante los últimos 20 años. Estas fortalezas son los cimientos que nos permiten tener una tasa de crecimiento que llegaría al 3% este año y esperamos
que llegue a un 4% el año próximo. ¿Basado en qué? Principalmente en la fortaleza de la demanda interna. Como podemos ver en las próximas gráficas, tanto la inversión pública como la inversión privada se han recuperado desde el inicio de la administración del presidente Vizcarra. En caso de la inversión privada, el año pasado crecimos en un 4,2% después de 4 años en términos negativos o con una inversión privada estancada. Este año 2019 se espera repetir el crecimiento de la inversión privada, esta vez en un 4%, y la expectativa para el año próximo es llegar a un 4,8% de crecimiento de la inversión privada. En el caso de la inversión pública, la situación es similar. Tuvimos también 4 años cuando la inversión pública no creció o creció muy poco, entre el 2014 y el 2017. Fuimos capaces de recuperarla en el año 2018, creciendo un 6,8%. Para este año estamos esperando un crecimiento del 2,5%. Esta caída, esta desaceleración se debería al cambio de autoridades regionales y locales principalmente, y para el próximo año la expectativa que tenemos es un crecimiento de un 9% en la inversión pública. Es decir, tanto la inversión pública como la inversión privada han sido recuperadas desde el año pasado y la expectativa es que vamos a seguir haciéndolo. Yendo a un detalle un poco mayor, en el caso de la inversión privada, tenemos que tanto la inversión minera como la no minera tiene en su cartera importantes proyectos de inversión que están siendo el motor que nos permiten que estemos en una posición expectante con respecto a la inversión privada. Allí tienen una lista de los principales proyectos, tanto los mineros como no mineros. En el caso de los mineros conviene destacar las minas de Quellaveco, que tiene una inversión de más de 5.000 millones de dólares proyectada, Mina Justa, Toromocho, que son 3 minas que ya están en plena ejecución de las inversiones, y otros que entrarían muy pronto como Pampa del Pongo, Yanacocha Sulfuros y Corani en Puno. Pero más allá de la minería también tenemos expectativas de otras inversiones importantes, por ejemplo, la línea 2 del Metro de Lima, que después de algunos problemas que se tuvo con el contrato de concesión ha retomado con mucha fuerza la inversión. También tenemos la expectativa del puerto de Chancay, una inversión de más de 3.000 millones de dólares que esperamos empiece a consolidarse a partir del año próximo. El aeropuerto de Jorge Chávez también empezaría con la segunda pista, en una inversión de casi 1.500 millones de soles, y también otras inversiones importantes en los puertos de San Martín, en Pisco, y de Salaberry, en Trujillo, que están siendo en estos momentos materia de inversiones significativas. Todo eso por el lado de la inversión privada. El consumo privado también mostraría un crecimiento importante el año próximo, similar al del año pasado, una tasa de 3,8% de crecimiento. El crédito del consumo sigue siendo fuerte y la tasa de interés en moneda nacional está disminuyendo de manera importante. La política monetaria del Banco Central sigue siendo expansiva. Hace poco ha habido una reducción en la tasa de referencia y todo esto va a repercutir en un mayor consumo a partir del año próximo. Este presupuesto que estamos presentándoles para el año 2020 es una reducción con el compromiso que tenemos y que está en el marco legal vigente de una reducción paulatina del déficit fiscal y un crecimiento del gasto público que sea sostenible. En el gráfico de la izquierda tienen ustedes la trayectoria del déficit fiscal. Hemos sido capaces de disminuir significativamente el déficit fiscal. El año 17 fue 3% de PBI de déficit. Gracias a la política de recuperación de ingresos que implementamos desde el año pasado, pudimos reducir marcadamente ese déficit a un 2,3% de PBI. Para este año se prevé un 2,2% y para el año próximo el presupuesto ha sido elaborado con un supuesto de déficit de 2% del PBI. Todo esto consecuente con un aumento, repito, sostenible del gasto público que se va a aumentar paulatinamente. El año próximo llegaría a un equivalente del 20,5%. Y la única manera
para reducir el déficit y aumentar los gastos es a través de un aumento aún mayor en los ingresos. Y eso lo podemos ver en los cuadros siguientes. Los ingresos del gobierno central también los recuperamos marcadamente el año pasado, los recibimos en 18,3% del PBI, el año pasado pudimos elevarlos a un 19,4% del PBI, más de un punto porcentual del PBI de recuperación, esta recuperación que va a seguir este año y el próximo, cuando esperamos llegar a un 20,3%. Parte de esta recuperación se explica por el gráfico que está en el lado derecho, que es que también hemos sido capaces de reducir el incumplimiento de los dos principales impuestos que tenemos, el IGB y el impuesto a la renta. Nosotros recibimos unas tasas de incumplimiento históricamente altas, en el IGB mayor al 36%, en el impuesto a la renta de tercera categoría cercano al 50%. El año pasado hemos logrado reducir estas tasas de incumplimiento, que incluyen tanto la evasión como la elusión tributaria, y la meta es seguir reduciéndola en los años que vienen. En el cuadro siguiente tienen un breve resumen de algunas de las medidas de política tributaria que hemos venido implementando en los últimos años, que han dado este resultado positivo sobre la recaudación y que nos permiten a la vez tener un aumento sostenido, creíble y prudente del gasto público. Todo ello nos lleva a seguir cumpliendo con las metas legales que tenemos de que el ratio de deuda del PBI tiene que estar por debajo del 30%. Esta trayectoria de déficit fiscal nos lleva a una relativa estabilización del ratio de deuda de PBI en alrededor del 27% y una ligera disminución en los años siguientes. Algo muy relevante también es que esta consolidación del déficit fiscal nos permite, de alguna manera, que los gastos por el pago de los intereses de la deuda no se expandan más allá de lo prudente. Y ustedes pueden ver cómo los déficits que tuvimos en el año 15, 16 y 17 hicieron que aumente este pago de intereses de 1,1 del PBI en el 16 a 1,4 del PBI en el 19. La expectativa es estar en cifras muy similares en los años siguientes y que este pago de intereses no siga aumentando porque le resta capacidad para otro tipo de inversiones que son muy necesarias. Repetimos que la solidez del marco fiscal peruano ha sido ratificado por las agencias principales, calificadoras principales del mundo. Las tres agencias nos dan un grado de inversión y no hemos sido degradados como otros países de la región lo han sido en los últimos años. Y el rendimiento del bono soberano, que es una buena medida del riesgo país, sigue siendo, como dije hace unos momentos, uno de los más bajos de la región. Para culminar con esta parte macroeconómica, resaltar la importancia no solo del manejo fiscal prudente que estamos llevando a cabo, sino también de la necesidad de mejorar la competitividad de nuestra economía. Ayer tuvimos la oportunidad de hacer una larga exposición en la Comisión de Economía, explicando con mucho detalle algunos de estos cuadros. Lo relevante es que necesitamos crecer a tasas altas y sostenidas durante mucho tiempo para poder llegar a ser un país desarrollado. Allí ustedes pueden observar algunos gráficos. Y la actuación del gobierno se ha visto recientemente plasmada en un plan de competitividad, que es consecuencia de una política de competitividad que se aprobó el año pasado, un plan de competitividad que se aprobó en julio de este año y que hace un par de días fue materia de una detallada exposición de todo el gabinete de la administración del presidente Vizcarra. Este plan de competitividad, como ustedes saben, tiene 84 medidas, todas importantes. Son las primeras 84 medidas que nos van a permitir mejorar la competitividad del país y tener este crecimiento alto y sostenido. La idea es que sigamos produciendo medidas para mejorar la competitividad de manera paulatina. Ojalá que cada 6 o 8 meses podamos presentarle a todos ustedes estas medidas importantes para mejorar la competitividad. Una de las medidas
que en sí misma comprende un plan. Se trata del plan de infraestructura, que también fue presentado hace un par de días, en esa ocasión directamente por el presidente de la República. El plan de infraestructura identifica 52 proyectos prioritarios. Es la primera vez que se elabora en este país un plan de infraestructura que da una señal de articulación en el sector público y también una señal de predictibilidad para el sector privado. Se ha identificado sobre la base de una metodología totalmente transparente estos 52 proyectos que alcanzan a casi 100.000 millones de soles, y allí pueden ver el detalle de los sectores donde se ubican estos proyectos y también las regiones o los departamentos del país donde van a tener incidencia estos proyectos. Son proyectos que están en distintas fases de ejecución. Algunos de ellos se van a terminar en los próximos 2 o 3 años y otro grupo de ellos se terminarán en los próximos 5 o 6 años. Este es un paso muy importante para cerrar la brecha de infraestructura y, como repito, ayer fue materia de una larga exposición en la Comisión de Economía. Pasemos ahora a hablar del presupuesto en particular. Los objetivos y prioridades del presupuesto para el año del 2020 son, en primer lugar, mantener un marco macroeconómico estable y una política fiscal responsable en particular. Al mismo tiempo, se busca dinamizar el crecimiento económico a través de una inversión pública de calidad que al mismo tiempo garantice el uso eficiente de los recursos. Y todo esto se va a lograr a través del fortalecimiento del proceso de descentralización en las finanzas públicas. Las prioridades, como ya mencionó el Premier, tienen que ver principalmente con los sectores sociales, educación y salud, que son elementos claves para mejorar la calidad de vida de la población. También hay algunos temas particulares, como la estrategia contra las heladas, las nevadas y el friaje, que está teniendo un éxito notable este año y que se va a redoblar los esfuerzos el año próximo. Al mismo tiempo también, como ustedes saben, estamos comprometidos a combatir la violencia contra la mujer. Otra de las prioridades tiene que ver con la conectividad y el acceso al mercado, elemento clave para la competitividad del país, y por supuesto también la mejora en la reforma de la justicia del país. Vayamos ahora a un mayor detalle de los 3 proyectos específicos que son materia de esta reunión. Empecemos con la Ley de Equilibrio Financiero. Como ustedes saben, lo que hace esta Ley de Equilibrio es asegurar el balance entre los ingresos y los gastos del sector público. Los ingresos, que son la fuente, y los gastos, que son el uso. El presupuesto llega a los 177.000 millones de soles. Por el lado de los ingresos, los recursos ordinarios nos sirven para financiar un 66% de este presupuesto, es decir, 117 millones de soles. Estos recursos ordinarios, como todos ustedes saben, provienen de la recaudación de los impuestos principalmente. Los recursos directamente recaudados representarían 15.000 millones, las operaciones oficiales de crédito 21.000 millones, donaciones y transferencias 0.6.000 millones, y los recursos determinados, donde el canon es la principal fuente, unos 24.000 millones de soles. Eso es de dónde va a provenir la plata. ¿En qué cosas se va a utilizar? Principalmente en gasto corriente, en 116 millones, es decir, un 65% del presupuesto se dedica al gasto corriente, que incluye tanto las remuneraciones de todos los servidores y funcionarios públicos como los bienes y servicios para la operatividad y el mantenimiento del Estado peruano. Por su lado, el gasto de capital asciende a 47.000 millones de soles, lo que representa aproximadamente un 27% del presupuesto, es decir, poco más de 1 de cada 4 soles lo estamos gastando en inversión, y en el servicio de la deuda pública unos 14.000 millones, que representan un 8%. Eso en cuanto a la Ley de Equilibrio. Vayamos ahora al detalle de la Ley de Presupuesto, la segunda ley. Como mencioné, el presupuesto ascendería a 177.000.4 millones de soles en el año 2020, lo cual representa un aumento nominal de 5,5%. El año pasado
tuvimos un aumento de 6,9, como ustedes lo pueden ver. Esta vez estamos aumentando en 5,5% el presupuesto. ¿Cómo se divide el gasto de este presupuesto? Como ustedes saben, se divide en gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda. El gasto corriente estaría aumentando en un 6,5%. El gasto de capital estaría aumentando a una tasa superior a ello, 7,1%. Y el servicio de la deuda estaría cayendo en 6%. El promedio ponderado de estas tres cifras que acabo de dar nos dan el 5,5% de crecimiento en el PIA. Cabe señalar que las remuneraciones, la genérica de gasto de remuneraciones estaría aumentando un poco más del 5% por la sostenibilidad de la política remunerativa, principalmente de educación, de salud, así también como la del sector de justicia. Y también estamos incluyendo recursos importantes tanto para el FONDES, el Fondo para la Atención de Desastres, como el Fondo de Continuidad de Inversiones, que va a permitirnos utilizar recursos de este año que no se puedan comprometer para el año próximo. Como ustedes saben, el PIA del año 2020 tiene una mayor participación en la función de educación. Aproximadamente un 18% del presupuesto se destina al sector de la educación. Y sobre eso vamos a detallar un poco más adelante. Otro de los elementos relevantes de este presupuesto es la mayor descentralización del mismo. Para el año 2020 se está previendo que el presupuesto de los gobiernos regionales aumente en un 6,7% y el de los gobiernos locales en un 4,8%. El del gobierno nacional, por su parte, en un 5,4%. Todo esto llevaría a que en el agregado, al analizar el presupuesto institucional de apertura, un 29,8% del presupuesto sería asignado directamente desde el inicio del año a los gobiernos subnacionales. Sin embargo, es importante hacer un análisis más detallado de esta cifra. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos que hacen que el gasto no sea descentralizable. Hay más de 64.000 millones de soles que no se pueden descentralizar, dada la estructura que tenemos en nuestro país. Ustedes saben que el Perú es un país unitario y descentralizado. Por ejemplo, hay una serie de presupuestos, en este caso más de 32.000 millones, es decir, un 18% del PIA, que se asigna a los organismos constitucionalmente autónomos, tales como el Poder Judicial o el mismo Congreso. Ese dinero no se puede descentralizar porque la función es única. Lo mismo sucede con algunos ministerios. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, tampoco se puede centralizar, es único. Al igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las universidades públicas también se clasifican dentro del gobierno nacional, a pesar de que están situadas en casi todas las regiones del país. Entonces, lo primero que tendríamos que notar es que este presupuesto, este 18% del PIA, no es descentralizable, lo cual, por supuesto, no significa que este dinero no se gaste en las regiones. Este dinero se gasta en todo el país, solo que contablemente se registra en el gobierno nacional. Después tenemos otro grupo también de presupuestos que tampoco pueden ser descentralizables. El más claro ejemplo es el servicio de la deuda. El MEF es el encargado de pagar el servicio de la deuda, por eso se registra siempre en el gobierno nacional. Lo mismo sucede con la mayor parte de las pensiones, ¿no? Todas las pensiones que paga la ONP están contabilizadas en el gobierno nacional y la reserva de contingencia también se contabiliza. Eso es otro 14% del PIA que tampoco se puede descentralizar. Y finalmente hay un 4% cuya descentralización ocurre a lo largo de la ejecución, que son las transferencias que se hacen
desde el mes de enero del año próximo, que tienen que ver, por ejemplo, con la reconstrucción con cambios, con algunos fondos concursables, como el plan de incentivos municipales, por ejemplo, o el fondo de estímulo para el desarrollo, entre otros. Entonces, en general, tenemos casi un 36% del presupuesto que no es descentralizable desde el inicio. Cuando restamos ese 36% que no es descentralizable, nos damos cuenta que el 44% del presupuesto está en manos de los gobiernos locales y regionales. Y si a ese monto le añadimos las transferencias que se hacen durante la ejecución del presupuesto, esa cifra llega al 50%. Por lo tanto, estamos en la capacidad de decirles que la mitad del presupuesto está descentralizado y que, por supuesto, la mayor parte del presupuesto se gasta en provincias fuera de Lima. Algunas de las novedades que tenemos en este presupuesto van a ser rápidamente señaladas en estos cuadros. Ya el Premier nos ha hecho una explicación clara de los principales elementos que queremos priorizar como política de Estado. Por un lado, estamos proponiendo un nuevo anexo, que es el anexo primero en la ley de presupuesto. Ustedes lo van a observar cuando vean el detalle. Este anexo primero lo que hace es asignar directamente en el PIA de gobiernos regionales y locales el dinero para la continuidad de una serie de inversiones. Es decir, ya no vamos a estar haciendo tantas transferencias durante la ejecución, sino que el dinero va a estar asignado desde el primer día en los gobiernos locales y regionales. Esto involucra una cifra superior a los 2.664 millones de soles. Aparte de ello, también estamos creando el Fondo de Continuidad de Inversiones, como mencioné, por unos 3.500 millones de soles. Y otra cosa importante de este anexo 1 es que estamos priorizando la culminación de las obras. En el presupuesto del año 19, en este anexo habíamos incluido la culminación de 258 obras. En el año 2020 estamos incluyendo la culminación de 353 obras. En el caso del sector de educación, que como repito absorbe casi el 18% del presupuesto, también hay un incremento de unos 700 millones de soles que en buena medida van a servir para sostener los aumentos remunerativos importantes que se han dado desde que se inició la administración del presidente Vizcarra. La base de la ley de carrera magisterial la recibimos en 2.000 soles. Después de estos aumentos propuestos para el otro año, vamos a estar en 2.400 soles hacia el mes de noviembre del año próximo. Aparte de ello, también se están asignando dineros para continuar con el licenciamiento de las universidades, que es otra de las políticas que tenemos en nuestro país, y también para el mantenimiento y, por supuesto, la construcción de escuelas. Finalmente, también se incluyen 200 millones de soles para seguir pagando la deuda social que se tiene específicamente en el sector de educación. En el sector de salud, el presupuesto llega a casi 18.500 millones de soles. Hay también un aumento importante en la función de salud, sobre todo por el lado de los gobiernos regionales. Allí también, ustedes saben que el sector de salud es uno de los que tiene la mayor cantidad de programas presupuestales, de programas del presupuesto por resultados. Algunos de ellos están mencionados allí. Hay un aumento importante para el programa de salud mental, por ejemplo, que llega a los 350 millones de soles, y los otros proyectos que ya tienen, los otros programas presupuestales que ya tienen algunos años, como el articulado nutricional, por ejemplo. También se están previendo casi 3.000 millones de soles de gasto de capital para los hospitales y postas médicas de todo nuestro país, así como la sostenibilidad de la política remunerativa por unos 747 millones de soles, y que esto va a ser materia del debate de una ley que se ha presentado ya al Congreso
y que esperamos se pueda debatir antes de fin de año para poder activar este monto. Otra de las prioridades es la lucha constante contra la anemia. Sabemos que la anemia se ha resistido a caer en los últimos años. Nuestro propósito es que esto siga reduciéndose, sobre todo este y el próximo año. Se están asignando específicamente algunos dineros adicionales por 98 millones de soles en los programas presupuestales. Una de las herramientas importantes que tenemos aquí son las visitas domiciliarias a menores de 1 año para asegurar la adherencia al consumo de hierro, que es una de las características, uno de los elementos que nos enseña la evidencia que tenemos que perseverar para reducir precisamente este mal que tenemos todavía en nuestro país. La política remunerativa, como